Señales Sonoras, podcast sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el ámbito académico. Proyecto realizado por el Grupo de Investigación Enfocar de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Decano de la facultad y coinvestigador del proyecto, José Santiago Correa Cortés. Docente e investigador principal, César Olaya. Reciban un cordial saludo al podcast de Señales Sonoras. Soy César Olaya, docente e investigador principal del proyecto. Hoy conversamos con la docente e investigadora de la Fundación Universitaria CEIPA, Lorena Taborda. Profesora Lorena, ¿ha tenido usted estudiantes con discapacidad auditiva en sus clases? ¿O cómo ha sido su experiencia desde la academia con la situación de la discapacidad auditiva? Muchísimas gracias a ustedes por venir a CEIPA, por sentir que nosotros podemos decir cosas interesantes, o por lo menos cosas que les sirvan a otros. Yo no he tenido directamente una persona sorda en clase. Sí tuve una estudiante que tiene los dos papás sordos. Y una vez en una actividad que teníamos en uno de los núcleos que estábamos desarrollando en la universidad, hice un mapa como para identificar qué tan diversos somos. Entonces ese mapa, yo no sé si me lo inventé o lo saqué de algún documento, preguntaba como de las 10 personas más cercanas a ti, ¿cuántas tienen una discapacidad? ¿Qué estratos son? ¿De qué localidad son o de qué región o de qué país? ¿Cuál es su etnia, ¿cierto? Bueno, hacía una serie de preguntas y encontraba uno en ese mapa de la diversidad que éramos muy poco diversos. Es decir, yo también me encontraba muy poco diversa porque decía, bueno, mis amigos son generalmente académicos, son del mismo estrato mío, ¿cierto? Generalmente no compartimos ninguna discapacidad, pues por lo menos evidente o física. Intelectual no sabemos mucho todavía sobre las diversidades intelectuales, hay múltiples, pero es decir, uno se junta con la gente que se parece más a uno. Y ahí en ese ejercicio sale una estudiante y me dice, profe, me siento muy feliz de que tú hayas puesto este ejercicio porque me da pie para contar mi historia. Y entonces empieza narrándome que ella es hija de 2 personas sordas. Estoy hablando de una estudiante que tiene alrededor de 35 años y que nace de 2 personas en un momento de la historia en el que una persona sorda era el loco del barrio. Era el sordomudo, el raro, el que se podía molestar, el que se le podía tirar piedra. Entonces ella me dice, crecí, viendo a mis papás loquitos, porque además todo el mundo te dice, mira, tus papás son locos. Y eran mis 2 papás sordos y pues mi primera lengua fue la de señas. Y entonces ahorita encontrarme con un montón de dificultades que tengo para el español, pues voy a mi raíz, es que yo nací hablando lengua de señas, y no la lengua de señas colombiana, las señas que yo podía enseñarles a mis papás y que mis papás me enseñaban a mí. De hecho, hoy la mamá de ella hace parte de sus talleres de lengua de señas. Entonces, una experiencia divina respecto a esa estudiante que me conmocionó y hoy es una integrante full de mi semillero, es la persona que me presta los escenarios en Sabaneta porque además es coordinadora del Centro de Discapacidad en Sabaneta y es una conectada con la inclusión y hemos hecho aquí algunas actividades en la universidad para personas o para la comunidad sorda. Y en otra universidad en la que estuve, también me encontré una vez con una persona sorda, pero me lo encontraba como en los eventos y yo era siempre muy sonriente porque yo a todo el mundo le voleo la mano, los de pueblo somos así, somos como formales, ¿no? Y me hice muy cercano a ese personaje, él leía un poco los labios, entonces alcanzábamos a comunicarnos, pero me dolía mucho que en la universidad no hubiese ningún proceso para incluirlo realmente. Y es que seguimos con lo mismo, invitamos al otro al baile, pero no lo sacamos a bailar. Entonces, él iba a los eventos y en los eventos nunca había un intérprete. Por allá como en el 8º semestre, este pobre muchacho, por una demanda que le puso a la institución, pues le tuvieron que poner un intérprete de lengua de señas. Y hoy somos grandes amigos y lo he traído a la universidad y me ha dado charlas y bueno, y ya nos entendemos un poco más pues porque yo me he dedicado a estudiar también
la lengua de señas. Entonces esos son como los dos casos que he tenido. Y hoy yo hago parte de la comunidad de Sabaneta, pues de la comunidad sorda, y yo los veo reunidos y los sigo en sus redes, y entonces pues conversamos entendiendo las limitaciones que yo tengo para entenderlos, porque son mías, ¿sí? Porque a veces uno escribe en la lengua en que uno se entiende. Entonces yo escribo muy académicamente a veces hasta en los chats. Entonces le mando un chat a una persona que su segunda lengua es el español y se lo mando en un lenguaje que parece escribiendo un artículo científico. Entonces me dice como, no te entendí. Y eso me ha enseñado a mí a escribir un poco más sencillo y hacerme entender, porque el lenguaje tiene que servir para comunicarnos, ¿sí? No para enredarnos. Entonces yo todo el tiempo aprendo con ellos. Ha sido genial poderme acercar a la comunidad, ha sido genial poder tener estudiantes que tengan la experiencia de comunidad sorda en el aula, y espero encontrarme muchos más en la vida. Acabas de decir algo muy bonito y quisiera que fueras tú, dentro de toda tu experiencia, la que le dijeras a todas las personas que nos escuchen. Dijiste, es que somos nosotros los que no somos inclusivos, somos nosotros los que realmente no los estamos oyendo. Me gustaría que me reformularas un poquito eso, porque me lo acabas de decir muy breve. Me gustaría que le dijeras a las personas cómo pueden ellos, las personas del común que no creen que hacen parte de esto, ser más inclusivos y escucharlos más a ellos. Yo tengo como varias perspectivas allí, y es que no hay que esperar para uno tener una discapacidad. En la vejez vamos a tener muchas discapacidades, ¿sí? Visuales, físicas, cognitivas, es decir, nuestra vida termina en la discapacidad, ¿sí? Y yo a veces quisiera como decirle eso a los estudiantes: venga, aprenda lengua de señas, que usted no sabe cuándo va a ser sordo, ¿cierto? Pero no quiero ser tan violenta con el otro porque sé que eso incomoda. Lo que sí digo es, mira, todos nosotros tenemos nuestra propia realidad, nuestro propio mundo, nuestro propio universo, y vivimos en colectivo. Rompámosle, quitémosle barreras a esa colectividad, discapacitemos los espacios, discapacitemos los escenarios, no los discapacitemos más. Es decir, quitémosles a las relaciones esos asuntos discapacitantes, ¿sí? Y esos asuntos discapacitantes se quitan cuando yo soy capaz de reconocer al otro como un ser diferente, pero no como un ser opuesto a mí, sino como un ser complementario. Entonces, yo digo, si esta mesa que tenemos aquí en la que estamos haciendo este podcast se convierte en una barrera para que una persona con una discapacidad física se siente, pues quitémosla, ¿sí? Y a eso es lo que yo llamo quitar los escenarios que discapacitan más a las personas. Yo creo que la discapacidad está más en el entorno y en nuestros comportamientos que en sí mismo en los sujetos, ¿sí? Es decir, yo me puedo sentir discapacitada si voy a un lugar y no se me atiende con el respeto que debo o que debe tenerme, ¿cierto? Me siento discapacitada en ese momento, me siento excluida. Entonces, si quitamos todos esos elementos que están condicionando las relaciones humanas, yo creo que tendríamos menos discapacidades, pues seríamos más iguales. A la profesora Lorena Taborda, de la Fundación Universitaria CEIPA, yo le agradezco muchísimo por compartirnos estas experiencias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti por estas preguntas. Espero haberlos dejado confundidos para que sigamos ahondando en el asunto de la discapacidad y logremos encontrar pues como unos puntos comunes que nos permitan eliminar barreras. Muchísimas gracias y nos encontraremos en otra oportunidad para seguir compartiendo sobre señales sonoras. Muchísimas gracias y hasta pronto. Señales sonoras, podcast sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el ámbito académico. Agradecemos mucho su atención.